La prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el abogado Diego Cadena, que ha actuado en los procesos de Álvaro Uribe y Santiago Uribe, enfrentará imputación por soborno en actuación judicial y posible medida de aseguramiento. Dos árbitros del Tribunal de la Cámara de Comercio, que dirimió litigio por la Ruta del Sol 2, hablaron con Noticias 1 sobre las interceptaciones ilegales que el exfiscal Néstor Humberto Martínez habría recibido y escuchado. Encontramos a 3 estudiantes que perdieron un ojo por disparos en el paro nacional. Hablamos con el papá del soldado que se suicidó después de anunciar que estaba de acuerdo con el paro. Empezamos en la casa de Cable Noticias con 14,000 miembros de esta, la Red Independiente. Y también en los deportes, Germán Arango. Babi, final muy cerrada en el Metropolitano, le anularon este gol a Teo Gutiérrez, se estrenó el VAR, acertaron tanto el juez de línea como los encargados del famoso monitor. Alfredo Morelos, hoy lo vamos a bautizar Alfredo Moregol, no se cansa de celebrar con el Rangers, esta vez frente al Hearts por la Liga Premier de Escocia. Nairo Quintana nos confesó que se vistió por última vez con el equipo Movistar, del cual se va con mucha nostalgia, porque el Arkea solamente le va a permitir el año entrante pelear el título en el Tour de Francia. Punto final desde hoy con Cristina Hurtado. Se enciende una nueva alarma. Denuncian la entrega de 3,000 millones de pesos al Festival Iberoamericano de Teatro, que tiene multimillonarias deudas. El cantante Gabriel Arriaga confiesa en Punto Final que enfrenta una crisis laboral que lo ha hecho pensar en atentar contra su propia vida. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La cita que se hicieron hoy inconformes de varios países para protestar a la misma hora y con el mismo símbolo, la cacerola. No se trata de un mandato del Foro de Sao Paulo, ciudad en donde no hubo siquiera una manifestación, sino de una iniciativa ciudadana, en particular entre las comunidades estudiantiles y feministas. En Bogotá la concentración estuvo nutrida y divertida, además por la combinación con bandas musicales. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. Bienvenidos, buenas noches, lo logramos. Hoy a las 6:03 de la tarde llegamos a los 14,000 miembros de la Red Independiente. Gracias a ustedes, queridos backers, en nuestra nueva casa Cable Noticias, en su portal noticias1.com y en las redes sociales. Noticias 1 seguirá informando de manera objetiva y rigurosa para que todos tengan derecho a la verdad. Gracias a todos ustedes por lograr con nosotros elegir esto, la independencia. Allí acaban de ver nuestra celebración. También queremos agradecer a Cable Noticias por recibirnos de esta manera, por nuestra nueva casa que está inaugurando esta emisión de Noticias 1. Esperamos sostener con ustedes una muy buena relación y que podamos seguir creciendo con nuestros televidentes. Y ahora sí, bienvenidos de nuevo. Empezamos. El abogado Diego Cadena, que ha actuado como el defensa en el proceso que la Corte Suprema lleva contra Álvaro Uribe, también está vinculado en otro proceso contra su hermano Santiago y podría enfrentar muy pronto la imputación del delito de soborno en actuación judicial. Los detalles, Guillermo Gómez. Mabel, la imputación podría contener más de un delito y además la petición de medida intramural. La situación penal del abogado Diego Cadena se complica. Está lista la imputación de cargos en su contra por el delito de soborno a testigos dentro de procesos penales. A Cadena se le investiga y se le interrogó judicialmente por comprar testimonios, presuntamente a favor de Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Yo me entrevisté con él. Con la imputación de cargos, se solicitará al juez medida de aseguramiento en la cárcel para Cadena. Me quiero retractar. Aún falta por escuchar a 2 testigos que podrían ayudar a establecer si cabe la posibilidad de imputarle más delitos a Cadena. Yo tengo varias profesiones, de día abogado, de noche abogado, un día a la semana, 2 días a la semana agrónomo. Los hechos que llevarían a Cadena a prisión tienen que ver con sus encuentros con exparamilitares condenados o detenidos en varias cárceles del país y con el dinero que les pagó a 2 de ellos, uno de los cuales en cantidad de 7 millones de pesos, al parecer, para que estos favorecieran a su cliente Uribe Vélez. De Cadena hay cientos de horas de grabación en las que él mismo da pistas de lo que ha hecho. Y
Carlitos, yo he sido humildemente exitoso en mi profesión porque yo me meto en los temas que a nadie le gusta meter. Correcto. Y me siento capaz y ahí en mi humilde conocimiento jurídico yo me meto, capoteo y por eso le llego a la gente y la gente me contrata porque, Carlitos, el abogado penalista tiene que ser pantalonudo, hermano. Sí. Al mismo tiempo con prudencia y con inteligencia, con suspicacia y oliendo para la derecha y para la izquierda, pero untándose, pues. Esa es la parte que otros no harían. Consultadas fuentes en los juzgados de Palo Quemado informaron que si se solicita audiencia de imputación en estos días decembrinos, esta se realizaría a finales de enero o principios de febrero, porque la agenda de los jueces está copada, excepto si se acepta una orden de captura a cadena. La diligencia, en ese caso, no debe tardar más de 36 horas en realizarse. Y luego de que exfuncionarios de la Fiscalía revelaran que Néstor Humberto Martínez les ordenó interceptar a abogados que conocían casos sensibles de su interés, los árbitros de la Ruta del Sol 2 insisten en los signos que habían denunciado sobre la seguridad de sus comunicaciones telefónicas. Juliana Ramírez. Mabel, una de ellos asegura que el audio que el entonces fiscal reveló en el Congreso diciendo que se lo había entregado Dios era un asunto que solo se conocía internamente en el tribunal. Nunca, hasta hoy, se volvió a mover absolutamente nada de la denuncia que formulé, ni siquiera me han llamado a ampliar la denuncia o a revisar en qué estado está el tema. En mayo de este año, hace 6 meses, Jorge Enrique Ibáñez, presidente del Tribunal de Ruta del Sol 2, encargado de resolver el pleito entre la ANI y el consorcio conformado por Odebrecht y Episol, denunció en exclusiva en Noticias 1 que estaba siendo espiado de forma recurrente e irregular. Hoy entendemos que obviamente no nos iban a llamar porque esas intervenciones ilegales o los seguimientos podrían provenir de órdenes ilegales de la propia Fiscalía. Ahora cree entender por qué nunca prosperaron sus denuncias. A veces me estacionan este blanco acá, al frente, sí, o a veces me estacionan esta camioneta roja. La abogada Catalina Hoyos, árbitro de ese tribunal, quien en su momento también denunció que fue víctima de chuzadas y seguimientos, va más allá y puntualiza quién se beneficiaba con estas interceptaciones ilegales. Nosotros tenemos esa discusión y a los 2 días llegan los bancos y la fiduciaria, uno de los litisconsortes, con esas 2 tesis que nosotros habíamos discutido y que habíamos considerado que no tenía ningún asidero. Exactamente la misma teoría puesta en unas solicitudes de nulidad. Hoyos se refería a la discusión que se plantearon los 3 árbitros a puerta cerrada en la oficina de Ibáñez. Era un material que no había trascendido ni a los medios de comunicación, ni había trascendido a nadie distinto del tribunal. Y ese día sale una grabación en la que yo estoy interrogando a Pisano y Néstor Humberto Martínez la publica. Y recuerdo, jamás olvidaré, que decía: Dios me mandó esta grabación. Y yo, ¿quién es Dios? Aquí hay personas que se creen los dueños del país y entonces se creen con la autoridad para manipular las decisiones judiciales o las decisiones públicas. Y eso no puede seguir existiendo en Colombia. Contrario a lo que ha dicho el exfiscal Martínez en cuanto a que las acusaciones de sus subalternos son un complot en su contra, los árbitros se ratifican en que fueron víctimas de interceptaciones ilegales y piden a la justicia que esta vez sí se investigue a fondo. Y 3 jóvenes que han perdido parcialmente su visión por acciones del SMAD en este paro cuentan su historia, que se une a la del padre de otra víctima de hace 3 años, quien asegura que aún después de la lesión, su hijo ha sido perseguido. Víctor Ballestas. Mabel, el padre que sufrió al lado de su hijo insta a las nuevas víctimas a no dejarse paralizar por el miedo y combatir el estigma que se quiere crear contra ellos por haber hecho parte de una manifestación. Fabián Borja, deportista de alto rendimiento con 20 años, acababa de pasar pruebas en un equipo de fútbol profesional el pasado 21 de noviembre, día del paro nacional, cuando quedó atrapado en medio de la manifestación en Bogotá. Para jugar fútbol necesitas pues, tener la visión panorámica y pues, pensar muy rápido en esos sentidos, mover la vista, mover todo, y entonces eso ya es algo que ya
no creo que se pueda hacer. Alejandro Reyes, de 28 años, entrenador físico, perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por el SMAT. Cayó en los alrededores de la plazoleta del Rosario de Bogotá cuando salía de un billar en donde departía con unos amigos. El diagnóstico fue pérdida de la visión total del ojo derecho. Es algo que realmente me afecta moralmente. Yuri Camargo, de 18 años, se encontraba en la Universidad Nacional el pasado 26 de noviembre cuando el SMAT intentaba dispersar a manifestantes que se refugiaban en la entrada de la carrera 30. Me dispararon a la cara abruptamente. Yo lo que hice fue cogerme el ojo, agacharme y me desplomé. Daniel Bernal y su padre hablan por primera vez con un medio de comunicación sobre la situación que les cambió la vida para siempre. Gracias por escuchar. Cuando Daniel tenía 18 años, el 16 de febrero de 2016, recibió un disparo por el que perdió el 98% de la visión de su ojo izquierdo. Yo recibí un disparo en la cabeza que me provocó una pérdida de conciencia. Este video es de ese día. Él protestaba dentro de la Universidad Pedagógica cuando fue atacado por un miembro del SMAT que parecía seguirlo con la mira de su arma. Una hemorragia interna en mi ojo izquierdo, tuve un desprendimiento de retina y tuve un trauma craneoencefálico, tuve un golpe en el rostro que me deformó y me desfiguró la parte superior del rostro. Si el muchacho está metido en una protesta y está tirando piedras y lo que sea, lo que tienen es que detenerlo, tienen es que capturarlo, judicializarlo y hacerle pagar por sus delitos, pero no matarlo, que es lo que están haciendo, matándolo o dejándolos lisiados. En su momento, según dice, cayó por miedo. Lo llamaron a decirle que su hijo lo podían vincular con un grupo armado irregular si denunciaba, pero ahora, con el caso de Dylan y otros ataques, decidió entrar en contacto con otros estudiantes que sufrieron casos similares. Mi hijo no es un guerrillero, mi hijo no. O sea, mi hijo no es una mala persona, es un muchacho que en ese momento tenía 18 años, que estaba queriendo salir adelante y mire lo que le pasa. Y entonces tengo que esconderlo, pero claro, yo me asusté muchísimo, muchísimo. Los heridos, como estos 4 casos en que perdieron un ojo por armas no letales, como las que cargan los SMAT colombianos, se repiten en el continente. Ejemplos numerosos hay en Chile, por eso el parche en la cara se ha convertido en un símbolo de protesta. Y nuevamente el comandante de policía de Barranquilla salió a explicar las actuaciones de sus hombres en el paro. Esta vez dijo que el supuesto infiltrado que descubrieron estudiantes era un policía que estaba fuera de servicio, pero afanado por llegar a su sitio de trabajo. Juan Fernando Barona. Mabel, a esta contradicción del general Alarcón se suma la falta de explicaciones sobre un falso estudiante de la Universidad de Nariño que fue herido en las manifestaciones de Pasto. Esta semana se conoció este video en el que un agente de la policía de Barranquilla detiene a un hombre que portaba un arma de fuego en medio de las protestas estudiantiles que se dieron en la capital del Atlántico. Empieza a amedrentar a las personas que están movilizándonos y pues amenaza con disolver la movilización, se toma la mano acá, entonces con amenazar de sacar un arma y nos damos cuenta que sí tiene un arma. La policía de Barranquilla confirmó que la persona sí es un agente de la institución, pero que ese día estaba de permiso. En ese momento se encontraba fuera del servicio, no hacía parte pues, de los esquemas que tenemos nosotros para el control de la manifestación. El comandante de la policía de Barranquilla dijo que la gente se encontraba en ese mismo lugar por pura casualidad. Entre los carros la forma de salir y llegar a su lugar de trabajo y se encuentra allí con unos 7, 8 manifestantes. Sin embargo, no supo explicar bien si el agente tenía salvoconducto para portar esta arma. Lleva un arma que es de propiedad de él, es un arma que ya la verificamos, se trata de este tipo de armas que son accionan a base de gas. En Pasto, estudiantes de la Universidad de Nariño denunciaron sobrevuelo de drones, seguimientos y policías de civil infiltrados en las marchas, desde un día antes de la jornada del paro del 21 de noviembre. El primer día de protestas, un sujeto identificado como Carlos Aguirre resultó herido al caer de una tanqueta de la policía. La universidad informó que en sus registros de matrícula no aparece ningún estudiante con esa identificación y hoy ni en los hospitales se conoce del paradero del presunto estudiante.
El padre del soldado que se suicidó en el batallón de artillería de Villavicencio asegura que luego de que él se manifestara a favor del paro, sus mandos lo presionaron hasta el límite. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, el papá en medio de su dolor destaca que en el video se ve su puño lastimado, pero tampoco tiene esperanzas de saber qué ocurrió porque según él, allá se tapa todo. Y como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para... Este video que circuló en las redes sociales fue grabado por el soldado Brandon Celi Páez el 23 de noviembre, minutos antes de quitarse la vida con su arma de dotación. Hago este video en forma de protesta porque me han quitado la voz y el voto acá en el ejército. Para el papá del soldado, quien pidió no revelar su identidad, dijo que hubo algo más en el ejército que provocó la decisión de su hijo. He decidido acabar con mi vida. Hace poquito me llamó y me dijo que me envió un mensaje donde dice que estaba aburrido porque lo estaban presionando mucho a él y a unos compañeros, un mando de allá, y que quería desertar. El soldado de 21 años reiteradamente dijo que no estaba de acuerdo con las irregularidades en el ejército y por eso decidió apoyar la protesta nacional. No me han dejado más opción que grabar este video para protestar, apoyar a los estudiantes. No obstante, el apoyo al paro sería un motivo más para que sus superiores le exigieran física y mentalmente más que a otros uniformados. Tengo entendido que es un cabo, ¿sí? El nombre no lo sé, porque lo manejan en secreto allá. Pero sé que es un cabo porque mi hijo me dijo antes de morir. Cuestionó que en el video su hijo tuviera señales de maltrato que recibió al parecer por este cabo. Si la gente mira el video, se nota que él está sudado, tiene como el puño lastimado. Y yo no sé qué pudo pasar. El ejército a través de este comunicado lamentó el hecho sin referirse a los supuestos maltratos denunciados por el propio soldado en el video. Este comando conformó una comisión interdisciplinaria con el objetivo de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Con una hojita y un comunicado que está en investigación, eso no basta. Los familiares del soldado Celi denunciaron que teme por sus vidas, pero piden justicia. Yo no puedo permitir que la sangre de mi hijo quede ahí impunemente. Y a menos de 200 metros de donde hace una semana cayó Dylan Cruz, hace 15 años cayó y murió el también estudiante Nicolás Neira, y aún no arranca el juicio contra el policía que le disparó. Patricia Uribe. Mabel, el defensor del policía pidió una prórroga que la juez le negó porque su defensa ha tenido década y media para conocer las pruebas y no hay razón para darle más plazo. La jueza 18 penal de Bogotá, que lleva el caso del estudiante Nicolás Neira, que murió durante los disturbios del 1 de mayo de 2005, le negó en tono enérgico al abogado del patrullero del SMAT, Néstor Raúl Rodríguez, aplazar la audiencia. Rodríguez Rúa está acusado de disparar una bala lacrimógena contra el estudiante de 15 años que le causó la muerte. Solicitud de aplazamiento. No se aceptarían solicitudes de aplazamiento de ninguna naturaleza. La vamos a llevar a cabo el día de hoy porque no voy a permitir esa clase de situaciones. Durante la audiencia preparatoria que se llevó a cabo este jueves, la defensa dijo que no alcanzaba a mirar todas las pruebas de la fiscalía que acusan a Rodríguez Rúa y que a su juicio no conocía la mayoría de ellas. Porque de lo contrario no tendré otra opción que solicitar una causal de nulidad. La juez le recordó que el caso de Nicolás Neira está hace más de 10 años. Resulta lamentable que una actuación por hechos ocurridos hace 14 años al día de hoy ni siquiera haya finiquitado en lo que tiene que ver con la audiencia preparatoria. Esta clase de situaciones no tiene por qué permitirlas esta funcionaria. Los abogados de las víctimas aseguraron que las pruebas ya se presentaron y las conoce la defensa. Tenemos testimonios de policías, hay informes de policía judicial que determinan cómo se realizó el disparo, que en efecto la muerte de Nicolás David Neira Álvarez es como consecuencia directa del disparo de un truflay. Uno de los testimonios es el del patrullero de la policía Héctor Cubides, quien para la fecha pertenecía al escuadrón antidisturbios SMAT y fue testigo directo de lo que le ocurrió a Nicolás Neira, que emergió hace 4 años. En el momento en que dispara, pasó Nicolás, pero fue preciso en ese momento y lo recibió el golpe atrás en la nuca. Incluso aseguró que les pidieron que mintieran sobre la muerte del estudiante. Usted tiene que decir que estaba en la 17 con la séptima, más o menos, que usted no vio quién esto. A otro le dijeron, usted tiene que decir que usted vio cuando él se resbaló y se pegó contra el volardo. Rodríguez Rúa, quien había pedido preacuerdo con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia se lo negó al resolver una tutela de la familia Neira por considerar que se trataba de un delito contra un menor de edad.
Entre tanto, voceros de todos los partidos, incluyendo a 3 de la coalición de gobierno, respaldaron la discusión de las reivindicaciones del paro en el Capitolio, excepto los del Partido Centro Democrático. Eduardo López Júquer. Mabel, el presidente del Senado convocó a la discusión con un respaldo unánime, pero los voceros del uribismo no aparecieron para pronunciarse sobre esta iniciativa. Los senadores de casi todos los partidos se declararon dispuestos a trabajar de largo hasta cuando el gobierno y el comité del paro alcancen acuerdos que permitan superar la crisis del país. Estamos prestos a sacrificar nuestras vacaciones con tal de que si hay que hacer algún tipo de trámite en el Senado de la República, pues aquí estaremos 24/7. Al margen de pertenecer a partidos declarados de gobierno, en independencia u oposición, todas las bancadas le han pedido al presidente Duque empezar a negociar con los promotores del paro. Aquí no es de ideologías políticas, aquí hay que resolver necesidades de fondo que tiene el pueblo colombiano. No es momento de dilaciones, hay que hacer la negociación ya. Llamado muy fuerte del Congreso al presidente de la República para que se tenga un diálogo serio y útil con el comité de paro en primer lugar. En lugar de irnos a receso, nos quedemos dispuestos a resolver los problemas que presenta Colombia. De acuerdo con los congresistas, no se trata de usurpar las funciones del gobierno, sino de abrir espacios de concertación. Lo importante es la escucha, la construcción colectiva de acuerdos. La postura de Cambio Radical es servirle a los promotores del paro y al gobierno nacional de puentes de unión. Incluso desde el Partido Conservador declararon afinidad con algunas de las solicitudes de los manifestantes. No incrementar la edad de jubilación ni las semanas de cotización, no a la venta de activos del Estado. Los voceros de las diferentes bancadas aseguraron que lo urgente y lo importante es que el gobierno y los promotores del paro se sienten a negociar y no se paren de la mesa hasta alcanzar algún acuerdo. Y llegan las cifras de la OCDE, que dicen que Colombia es el país que mejor paga a sus profesores en América Latina, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la OCDE para este año, el salario de un profesor de bachillerato con título universitario y 15 años de experiencia en Luxemburgo es de $108.624 al año y en Lituania de $21.000, en México de $33.000, en Chile de $35.700, al igual que en Colombia. Esto indica que Colombia está reportando los topes y no los promedios. Esto es lo que indican los indicadores. Y hablamos ahora del proyecto que sustituyó a la caída de la ley de financiamiento, ahora llamada por el presidente Iván Duque como reforma tributaria social, que tiene para sus analistas las mismas exenciones de las que se cayó por vicios de procedimiento anterior. Esta semana el Ministerio de Hacienda junto con congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Conservador y Liberal le introdujeron cambios a la reforma tributaria que ahora es llamada por el gobierno como reforma social. Una ley también transformadora en lo social. Noticias 1 consultó con destacados economistas sobre la calidad técnica de los cambios y sobre el sector de población que se puede beneficiar de los mismos. Pero si lo que hacemos es darle regalos a unos, que al final pagamos otros, desnivelamos la cancha. El principal énfasis de la política del gobierno sigue siendo beneficiar a las empresas del país. Baladíes secundarias que no afectan para nada el sentido regresivo de la reforma. La devolución del IVA para la población más pobre llegó después del reversazo que el gobierno tuvo en su propuesta de imponerle IVA a la canasta básica familiar para luego devolverle el IVA a los más vulnerables. Pero ahora la propuesta llega sin gravar la canasta. Estamos dando el beneficio sin tener claro de dónde vamos a conseguir el recaudo. Tendrían que bancarizar a la gente, tendrían que perfeccionar los mecanismos del CISBEN, que en este momento están totalmente obsoletos. Los 3 días libres sin IVA surgieron de la oferta de campaña de Duque, que planteaba 6, y después de que la senadora María del Rosario Guerra introdujera un proyecto en el Congreso, la idea calificada como populista por los economistas llegó a la reforma tributaria. Siguen siendo unas modificaciones más cosméticas que de fondo. Entonces estamos hablando de esto del Black Friday colombiano. Aunque la reducción del pago de salud para las personas que reciben pensiones de un salario mínimo se solicita en medio de las protestas, los economistas dudan de que sea una decisión técnica. Es un regalo sin que esté claro cuál va a ser la fuente de la financiación y de nuevo tampoco ataca el centro del problema. Este lunes el Congreso se prepara para iniciar el primer debate de la reforma tributaria.
Vistazo al mundo, una mascota mecánica libre de errores en el lavado de platos o capaz de ejecutar misiones peligrosas para los humanos ya hace parte de la nueva generación de robots que se está formando. El progreso en robótica año tras año sorprende al mundo. Los nuevos androides que hacen parte de la nueva revolución llegan casi a ser humanos y en muchos casos con mayor inteligencia y menor posibilidad de error. Pepper es un robot compañía para personas solitarias. Interactúa con humanos que reconoce como amigos. Es capaz de recordar tonos de voz y hasta el lenguaje corporal de su compañero humano para medir su estado de ánimo y tener cierto tipo de conversaciones con él. Spot Mini es un robot mascota creada para realizar tareas domésticas. Tiene un brazo mecánico con el que puede agarrar, manipular y trasladar objetos de un lado al otro para ordenar la casa y hace maniobras complejas como guardar la loza sin romper ni un plato. Method 2 es el primer robot bípedo tripulado del mundo. Ha sido desarrollado para ser utilizado en zonas peligrosas en las que un ser humano no podría moverse con facilidad. Y mientras en los Estados Unidos se celebra el Black Friday para iniciar la Navidad, en Europa se lleva a cabo el Black Friday, una manifestación en contra del consumismo que invade toda esta temporada. Junto con la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se vivió el Black Friday, una tradicional jornada comercial de descuentos y promociones en las tiendas más reconocidas del país. Todo el mundo se vuelca a comprar, necesite o no los productos que se lleva para su casa. Se trata de un fenómeno comercial que se ha extendido en todo el mundo. Sin embargo, este año hubo una variación importante, el anti-Black Friday, que es ambiental. En Viena protestaron por el cambio climático y el desperdicio de recursos de los grandes almacenes y sus productos. En París, a la entrada de uno de los centros comerciales más grandes de Francia, cientos de manifestantes llegaron con pancartas para celebrar al que ellos denominaron Black Friday, o sea, un bloqueo en la puerta de los almacenes para protestar contra el consumismo que solo contribuye al calentamiento global y la destrucción del planeta. Y eso que apenas estamos iniciando diciembre. Y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, una manifestación repleta de eventos culturales se vivió en Bogotá, mientras en otras ciudades del país, así como en México y en Buenos Aires, se hicieron manifestaciones paralelas en el 11º día de paro nacional. Esta tarde, cerca de 1.200 personas de todas las edades se dieron cita en el Parkway, en el sector de la Soledad, en el centro de Bogotá, para cumplir la cita del primer cacerolazo latinoamericano. Ahorita estamos en un momento en que no tenemos las oportunidades que deberíamos tener mucha gente. No sé si ha escuchado, la juventud ahorita está muy desempleada, nos piden experiencia para trabajar, pero no nos dan trabajo. El paso por la carrera 24 fue suspendido y quienes transitaban por la zona tuvieron que desplazarse por la carrera 25 de sur a norte y por la calle 39. Con esta manifestación pacífica se cuentan ya 11 días de manifestaciones y protestas en contra de las políticas gubernamentales en Colombia. En este momento se está presentando acá un cacerolazo musical para protestar por el gobierno, por el mal gobierno del país. En otras ciudades como Montería, indígenas se unieron a la protesta. Esta es la primera vez que se convoca un cacerolazo simultáneo en Latinoamérica, actividad que fue convocada en todos los países de la región. En Buenos Aires, con música y pancartas, manifestantes participaron de la jornada. En Guayaquil, desde sus viviendas, los ecuatorianos se hicieron escuchar. En la convocatoria también participaron latinos que viven en otras latitudes como Australia y Austria. Vamos a hacer una pausa, regresamos en instantes con todo lo que tiene preparado Noticias 1 en esta nueva temporada, en esta nueva casa, en Cable Noticias. Viene el ¿Qué tal esto?, vienen los deportes, viene Top Secret, viene entretenimiento y mucho más. Aquí estamos con ustedes, nuestros backers y los nuevos que llegan. Volvemos. Una vez más, el periodismo independiente es galardonado. El testamento de Pisano, Iván Serrano, Cecilia Orozco, Noticias 1. Juan Oscar Rasquilla, Juliana Ramírez, Noticias 1. Gracias por elegir la independencia.
Estamos de regreso, 8 de la noche, 32 minutos, y aunque la UNP negó haberle asignado esquema de protección a la mujer que con hábitos de religiosa y un megáfono acompaña concentraciones proselitistas del expresidente Álvaro Uribe, ahora admite que esta tiene guardaespaldas desde el año pasado. Enrique Tapias. Mabel, la UNP se lo asignó como dirigente de una organización llamada CRIPA. Visitamos su sede en la que no hubo respuesta y hablamos con sus vecinos, ninguno de los cuales recuerda haberla visto por allá. Adriana Torres, reconocida por su acompañamiento cercano y sonoro al senador Uribe, vestida de monja, cuenta con un esquema de seguridad compuesto por una camioneta y 2 escoltas, gracias a que aparentemente es una líder social, aunque controvertida por sus actuaciones según varias personas que la identifican. Pero ella pedía, era para los niños más pobres de los barrios, y resulta que ya pues venía aquí y lo vendía. Ante las inquietudes de los medios de comunicación para saber la razón por la cual Adriana Torres tenía esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección negó en varias oportunidades que la mujer vestida de hábitos contara con protección del gobierno. Mientras tanto, la Unidad Nacional de Protección dijo que Torres no figura entre sus protegidas. Sin embargo, Noticias 1 obtuvo la resolución firmada por el director de la UNP, Pablo Elías González, mediante la cual se le asigna un esquema de protección a Torres desde el 23 de noviembre de 2018. Dirigente y o representante de organización social Fundación Crísoles de Amor y Paz, reside en la ciudad de Medellín. En esta casa queda la Fundación Crísoles, pero nadie del sector la conoce y su sigla CRIPA, como está registrada en la Cámara de Comercio, es confundida en el barrio. Para mí CRIPA aquí digo que es droga. No, pues esos muchachos, los de ahora, mencionan una droga que dices que así, la CRIPA. La Unidad Nacional de Protección aseguró en un comunicado que el error al negar que Adriana Torres fuera beneficiaria del esquema de seguridad se debió a que ningún periodista les dio el número de cédula. Y con electores que llegaron a votar hasta 100 veces, esta semana fue elegido el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Bogotá. Todos ellos provenientes de uno solo de los más de 100 municipios bajo su jurisdicción. ¿Qué tal esto? Estos coordinarán sus actuaciones para... Aunque la Constitución de 1991 diseñó un sistema en el que las ONG le harían contrapeso a intereses políticos en las corporaciones autónomas, los políticos llevaron a ellas sus maniobras electorales para conservar su poder. ¿Cómo es posible que un representante legal de 5 organizaciones esté propuesto y esté dispuesto a votar 10 veces? Eso es ilegal. Luis Alejandro Mota y Andrés Garzón, ambos autoproclamados líderes ambientales de Pacho, Cundinamarca y otros municipios, son desde hace años directivos de la CAR Cundinamarca, que rige los destinos ambientales para Bogotá y sus alrededores e incluso parte de Boyacá. Se certifican con unas supuestas cuñas de defensa del medio ambiente, cerca de 270 organizaciones, todas publican cuñas en 3 emisoras radiales y esa es la supuesta actividad ambiental. Aunque en Boyacá, Bogotá y Cundinamarca se han logrado congregar más de 870 organizaciones ambientales con programas efectivos y sustento académico, su representación en la CAR la tienen las ONG de Pacho. Y así fue como se instalaron hace 19 años y no puede seguir siendo así. Las ONG que le aportan los votos a estos 2 miembros de la Junta Directiva de la CAR están compuestas por familiares suyos y certifican sus actividades ambientales con un curso sobre la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. ¡Se acaba de ir! ¡Se le va a llevar la cara! ¡Que se vaya! ¡Dijo que este es muy corrupto! Nosotros, como organizaciones independientes, nos levantamos de acá, porque esto es corrupción. Los organismos de control se negaron a avalar las elecciones de los representantes de las ONG en la Junta Directiva de la CAR, pues cada uno de los voceros que llegó llevaba consigo los papeles de al menos 5 ONG de Pacho y podrían llegar hasta votar 10 veces. Se juntaban los votos de los unos con los votos del otro y entonces como votaban 2 veces, de esa manera sí ganaban, por eso sacaron 100 votos cada uno. La Procuraduría realizó este informe con varias observaciones sobre las presuntas irregularidades que se vieron en este proceso de elección y que no fueron atendidas por los directivos de la CAR. Diferentes entidades sin ánimo de lucro representadas por una misma persona natural son certificadas por una persona jurídica en punto a la actividad ambiental y la certificación no es suscrita por el representante legal, sino por terceras personas sin registrar su número de identificación. Los ambientalistas de Pacho responden a la plataforma política del actual director de la CAR, Néstor Franco, inhabilitado por 10 años por decidir sin soportes técnicos sobre la ubicación de las plantas de tratamiento del río Bogotá en Chía. Utilización manipulada de la participación ciudadana es inaceptable.
Pero Franco, a falta de uno, tuvo 2 candidatos a su propia sucesión en la CAR. Pero un día antes de la audiencia convocada para su elección, sorpresivamente retiró su postulación, porque según él, le parecía mejor esperar la decisión de segunda instancia de la Procuraduría. En el día de hoy estoy retirando la hoja de vida de este proceso para efecto de que el Consejo, de manera amplia, libérrima y sin ningún tipo de excusa, elija a quien reúna las mejores calidades. No obstante, Franco dejó su ficha para dirigir la CAR y con 12 votos, los mismos que contaba para su reelección, quedó Fernando Zanabria, quien desde 2013 está vinculado a la CAR, donde ha ocupado diferentes cargos, entre ellos asesor de la Dirección General. Siento que le he cumplido al territorio, le he cumplido a la institución. La Procuraduría puso en evidencia las irregularidades que se dieron en la conformación de la Junta Directiva, mientras que varias organizaciones no gubernamentales solicitaron la nulidad de este proceso electoral. Una banda de músicos en Bogotá se está quejando porque altos funcionarios del Estado confunden su nombre con una unidad de la fuerza pública que ellos dicen odiar. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Al SMAT no se le debe pegar. Esta polémica frase, dicha para disculpar la patada que le dio en pleno rostro uno de los hombres antidisturbio de la policía a una joven manifestante, fue publicitada por el expresidente senador Uribe hace unos días. Al SMAT no se le debe pegar, porque pueden ocurrir cosas desagradables. La frase completa del senador, publicada en Facebook, les pareció aún más cuestionable a los manifestantes de las marchas de la última semana. Ella le pega al SMAT pensando que no le pasaría nada, pero lastimosamente la vida tiene restricciones. Al SMAT no se le debe pegar porque pueden ocurrir cosas desagradables. El texto causó tanto escozor que el expresidente terminó borrando el mensaje, pero ya era tarde porque algunos lo alcanzaron a guardar. Pero el tema revivió por donde menos parecía importar. Su forma de escribir o de repetir la escritura de la sigla SMAT, que en el mensaje del senador aparece como SMAT. Sí, parecía raro debido a que todo un expresidente no conociera la sigla precisa de la entidad que defendía y cuyo nombre completo es Escuadrón Móvil Antidisturbios. El viernes pasado, una banda de rock metal protestó por la confusión. Para todos aquellos que nos siguen por este medio, les recuerdo que somos una banda de thrashcore metal de Bogotá y odiamos a la fuerza pública. Lo que seguía en el trino era más llamativo. Entonces, si usted es tan ignorante de buscar a los terroristas del SMAT sin la E, déjeme decirle que es otro bruto de este país. Gracias. Todo se imaginó Uribe Vélez, menos que fuera a terminar siendo regañado por un metalero. A la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a quien no se le conoce por la agresividad que sí caracteriza a otros miembros del partido de gobierno. ¡Sinvergüenza, gobierno! Viven pendientes de... ¡No somos un grupo de criminales! El de volver trizas. Se le salió el lado guerrerista de su personalidad, tal vez porque consideró que así defendía mejor la administración de la que hace parte. ¿A quién le queda duda de la estrategia para derrocar al gobierno? Convocaron un paro basado en mentiras. Numeral, no pudieron. Numeral, no pudieron. Atacaron a la fuerza pública buscando que reaccionaran para acusarlos de violar los derechos humanos. Numeral, no pudieron. Usan jóvenes y minorías para reclamar cumplimiento de compromisos que están en ejecución. Numeral, no pudieron. Al parecer, los estrategas de comunicaciones de la presidencia pusieron a la ministra, que debe preservar el orden público para todos los colombianos, a enfrentarse a los ciudadanos inconformes que han salido y quieren seguir saliendo a protestar. Habrá que esperar los resultados, pero a primera vista, la táctica de insultar a los oponentes y de desconocer a los inconformes solo puede provocar mayores críticas. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Chao, Germán. Chao, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta aquí nuestra primera emisión de Noticias 1 en Cable Noticias. De nuevo, gracias a Cable Noticias por aceptarnos aquí en su programación. Esperamos construir una relación sólida y esta cita la tendremos todos los sábados, domingos y festivos.